damos la bienvenida a los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar después. Estamos aquí de Cosquín, Córdoba, República Argentina. Carolina, Omar, Tomás de República Dominicana también. Estamos en este domingo estudiando el libro el tema del amor. El tema del amor, pero bueno, vamos a basarnos solamente en el capítulo 13 de Corintios. Y hoy empezamos. Entonces, yo voy a hacer una breve introducción y Tomás después nos va a seguir hablando sobre unos versículos del 4 y del 5 especialmente. Yo lo que quería decirle antes de que empiece Tomás es que vamos buscando Corintios 1, Corintios 13. Pero bueno, Pablo fue el que fundó esta iglesia, el apóstol, y era una iglesia con muchos dones y había algunos problemas, había algo de pecado o carnalidad, como se llama. Eh, entonces, como es Pablo, hacen énfasis que ellos debían estudiar, que debían ejercer los dones, pero que debían hacerlo con orden, y que no, que le habla sobre la importancia de que no hay ningún don más importante que otro, que somos un cuerpo. ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí, sí. Que le habla que todos los dones son importantes, le hace el listado de los dones, eso está en el capítulo 12, los dones espirituales, la diversidad de dones, que la iglesia es un cuerpo y que es un cuerpo y como un cuerpo humano necesita todos los órganos para vivir, ¿no es cierto? Yo necesito los ojos, necesito los oídos, necesito el corazón, necesito el riñón. Y lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia necesita los dones para funcionar, para extender el reino. Entonces, que todos son importantes los dones. El don de lengua, el don de sabiduría, el don de... Todos los dones de profecía. Y, y bueno, entonces le hace ver eso, que son todos importantes, que son todos necesarios. Y cuando va terminando el capítulo 12, dice que en el versículo 31, antes de entrar al 13 que vamos a estudiar, más desead ardientemente los mejores dones, dice, los mejores. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar sobre el amor, ¿eh? Sobre el amor, la importancia del amor. Entonces, en una palabra le quiere decir a Pablo que los dones hay que ejercerlo con amor. Y que hay algún camino más excelente, que es realmente amar, que es amar, que es que es el amor realmente, ¿no es cierto? Que los dones habían que ejercerlos en amor y que lo más excelente es poder amar. Entonces ahora sí, con esta breve introducción nos va a seguir hablando Tomás. Gracias, Omar. Sí, así es. Vamos a meditar el amor en este capítulo 13 de Corintios. En esta ocasión, versículos 4 y 5 vamos a estar meditando. Amén. Entonces lo voy a leer. Acompáñenme ahí con sus Biblias. Ok, acompáñenme en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Lo voy a leer. Amén. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén. Sí, Padre. Así que he titulado un poco este mensaje como lo que es y lo que no es el amor, porque Sí. todo eso que nos está diciendo ahí se basa en eso, en lo que es y lo que no es. Entonces podemos ver que se está hablando del amor. Pablo, inspirado por Dios, está definiendo lo que es el amor y también lo que no es. Entonces Pablo que lo está escribiendo, inspirado por Dios. Entonces la palabra amor aquí usada es ágape, la palabra griega ágape, que ya muchos cristianos la han oído, el cual es el amor de Dios.
un amor de cuidar, no es de sentimiento ni de emociones. Por eso otras versiones, en vez de amor, pone caridad ahí. Porque la caridad es, etcétera, etcétera. También se llama caridad en otras versiones más antiguas. Entonces, la caridad es una actitud de quien obra desinteresadamente en favor de los demás sin esperar nada a cambio. Es decir, este tipo de amor no es un amor interesado, un amor que, como puede ser el amor sentimental, que quiere, qué sé yo, una persona que busca una pareja porque lo necesita, porque necesita, qué sé yo, placer, o necesita un cuidado especial, o que le cocinen, o que le laven, así. Entonces, eso no es el amor que estamos hablando aquí, es un amor que es diferente, porque es un amor que viene de Dios. Entonces, vamos a ver ahora todas estas palabras que usa Pablo para describir lo que es el amor. Primero, la palabra sufrido, que dice el amor es sufrido. En otras versiones pone paciente, el amor es paciente. Entonces, quiero, qué sé yo, preguntarle a Omar, ¿qué significa ser paciente o sufrido? A ver si me puede decir algo. Paciente y paciente que, por ejemplo, uno esperaría que las cosas que sean como uno quisiera y uno tiene que esperar. Uno tiene que esperar y aceptar que las cosas no son como uno, no está sucediendo como uno quisiera. Uh-huh. Por ejemplo, mi perrito el Body ya está viejito, tiene 14 años y tengo que ser paciente. ¿Por qué? Y porque él ya no se comporta como un perrito de poca edad, ¿no es cierto? Ya, ya, ya no ve bien, no escucha, etcétera. O sea, y bueno, ya no es como antes, ya no es como antes, no es obediente, o sea, no es porque sea malo, sino porque es viejito. Es viejito y tengo que ser paciente, que a veces hace cosas adentro de mi casa y yo que no que antes la hacía afuera. Cosas ustedes saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Y yo Sí. tengo que limpiar el piso, etcétera, porque él y tengo que ser paciente, o sea que tengo que aceptar cosas que a veces no me agradan y, Uh-huh. y con amor, ¿no es cierto? Con amor, con no perdiendo el humor, no alterándome. Creo que eso es paciente. Muy bien, sí. Bueno, puse aquí que paciente y sufrido también significan poder soportar las cosas, poder aguantar, poder resistir. Amén. ¿Sí? Eso es paciente y sufrido. Entonces, vemos que este amor que Dios nos describe por medio de Pablo debe ser así, debe ser paciente, debe ser sufrido. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos exhortan a eso de ser sufridos. Vamos a ver si cada uno buscamos uno. Amén. Carolina puede buscar Eclesiastés 7:8. Y Omar, Primera de Tesalonicenses 5:14. Carolina, cuando lo tenga, lo puede leer. Después, y a mí me dijiste tesalonicense. Primera Tesalonicenses 5:14. Perdona, Tomás. ¿Eclesiastés cuánto? 7, 7, 8. 8. Bueno. Sí. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. 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 Ya desde el Antiguo Testamento, Dios le dio la sabiduría a Salomón para decir que es mejor ser sufrido de espíritu que altivo. O sea, poder aguantar, que estar, como hay gente que no aguanta nada y que no tolera nada a veces. Gente que a veces se le llama perfeccionistas, que quieren que todo salga bien y no aguantan la debilidad de los demás. Entonces, eso sería un poco de altivez en el espíritu.
y es mejor ser sufrido. Ahora Omar, si puede leer. Sí, Eh, Tesalonicenses 5:14, primero. Y os Ujú. exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Amén. Ahí rescatamos la última parte. Ser pacientes con todos, con los que son débiles, con los que están un poco molestando o perturbando. Ser paciente con esas personas dentro de la iglesia, también dentro de nuestras vidas. Por eso es que no podemos tampoco ser tan severos con la gente. Y la gente del mundo también hay que ser muy paciente con ella porque no conocen el Evangelio, no saben estas verdades que Dios nos revela. Nos debemos ser pacientes también con esas personas, ser sufridos. Y voy a leer ahora 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 24, 26. A ver qué Pablo le exhorta a Timoteo. Dice el versículo 24, 2 Timoteo, capítulo 2, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Eh? No podemos ser contenciosos, amables tenemos que ser. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, hay que corregir a la gente, porque a veces uno dice, hay que ser sufrido. Yo no voy a decirle nada a esa persona. No, Claro. Pablo aquí exhorta. Con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? ¿Y cómo Dios concede que se arrepientan? ¿Dios obliga a la gente? No, sino que por la corrección con mansedumbre, Dios está usando a esa persona que corrija con mansedumbre y así Dios le concede que se arrepientan, pero depende de la persona al final, porque si no, Dios tendría que obligar a todo el mundo y Dios no es así. Entonces tenemos que entender eso. Entonces nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos ser pacientes y sufridos. ¿Sí? No podemos ser perfeccionistas, no podemos ser drásticos, dramáticos. Cualquier error que haga el hermano ya estar incómodo. No, hay que ser sufrido. Soportados unos a otros, también exhorta Pablo en otro pasaje. Entonces, si nosotros tenemos el amor de Dios, eso debe salir de nosotros. Recordemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, que tenemos que también dar para glorificar al Padre. Así que esa es la primera enseñanza de este pasaje, que debemos ser sufridos o pacientes. Ahora pone que es benigno. Es decir, que es bueno, que es bondadoso. Que también recordemos es otro fruto del Espíritu Santo, la benignidad y la bondad también. Entonces, Dios nos exhorta bueno, dice, el amor es benigno. Entonces, ¿de dónde viene el amor? De Dios. Entonces, ¿por qué Dios exhorta eso? Porque mismo Dios es así. Dios también es benigno. Vamos a ver algunos pasajes. No quiero poner mucho de cada tema, porque se hace muy largo. Así que vamos a buscar dos pasajes. Carolina, ya que estás en el Antiguo Testamento, o estabas, busca Salmo 135, 3. Y Omar, Lucas 6:35. A ver qué dicen esos pasajes. Bueno. Salmo 135:3. Alabad a Jah, porque él es bueno. Cantad salmo a su nombre, porque él es benigno. Amén. Jah sería Entonces, Jehová, ¿no? sí. Jah sería Jehová, Jah. Dios. Entonces dice que él es benigno. ¿Okay? Él es bueno. Y Lucas 6:35, Omar. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Bueno, en la versión de aquí creo que decía benigno. Déjame buscarla. La versión Reina Valera. Dice, y era como más largo. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien
y prestad, no esperando de ello nada. Ahí estábamos viendo la caridad, que decía que no esperaba nada del otro. Cuando el amor, que es la caridad, que es el amor ágape, no espera nada a cambio. Dice, no esperando nada en ello, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que incluso con los ingratos y malos, el Padre es benigno. ¿Por qué? Como habíamos visto en Mateo, perdón, cuando estábamos viendo el sermón del monte, que Él es bueno, que hace salir su sol sobre buenos y malos y caer su lluvia sobre justos e injustos. Entonces, si Dios tiene ese nivel de bondad, de benignidad, es que tiene ese amor que nosotros tenemos que tener también. Tener esa benignidad de poder servir incluso a nuestros enemigos, a los que son impíos y malos. Tenemos que poder ayudarlos y servirles. Algunas personas dirán, que, como dicen en este país, tú eres un pendejo por eso. Dicen algunos. No sé si allá se usa palabra. Pero aquí sí la usan y es una palabra que puede herir a la persona, al cristiano, decir, me van a decir así. Que yo soy un cobarde o un tonto. Pero el Padre lo hace todo el tiempo y nadie se atreve a decirle así. Todo el tiempo el Padre está dando de sus beneficios. La tierra de los impíos también, muchas veces, digo yo, fructifica, también le caen lluvias, ya le da el sol, el aire fresco le llega al impío también, por la benignidad de Dios. Entonces, si Dios derrama esa benignidad, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y somos sus hijos, tenemos que invitarlo a Él. Entonces, la benignidad también tiene que salir de nosotros como fruto del Espíritu. Entonces, cualquiera que diga que tiene el amor de Dios en él, debe mostrar ese fruto de benignidad para con todos. Así que hasta ahí dejo la benignidad. Saben que si quieren intervenir en cualquier momento lo pueden hacer. Así que sí, sigamos. Ahora nos presenta lo que no es el amor. Lo que no es. Primero dice, el amor no tiene envidia. En el versículo 4, el amor no tiene envidia. Entonces, la envidia, puse aquí, que es una molestia por el bien ajeno. O sea, una persona que tiene envidia le molesta que al otro le vaya bien. Eso es lo que pasa. Le molesta eso. Entonces vemos que la codicia es contraria al amor. Se opone al amor porque si no tiene amor, después de amor, trata de hacerle bien al otro y se alegra de hacer ese bien, de que al otro le vaya bien. Pero la envidia es el contrario. Se enoja, le molesta que le vaya bien al otro. Entonces, produce malos frutos la envidia. ¿Por qué? Porque vemos ejemplos como José, que los hermanos tenían envidia de él, porque el padre lo quería más. Le hacía una túnica muy bonita de colores. Y por la envidia lo querían hasta matar. Y no lo mataron porque uno de los hermanos intercedió ahí y lo que hicieron fue que lo vendieron. Historia de José. También Moisés le tuvieron envidia. Esta persona que querían ser sacerdotes también y Dios le abrió la tierra. No me acuerdo bien cómo se llamaba ese. Ustedes saben. Que tenía como una envidia a Moisés. Creo que era Coré, ¿no? Coré. Sí, la rebelión de Coré. Sí. Coré. Le tenían envidia a Moisés y Aarón y querían ser sacerdotes también. Sí. Y pasó lo que pasó. Pero todo eso fue por envidia. Porque veían que Dios sí actuaba con Moisés y Aarón. Y ellos querían también recibir como esa honra. Y no se le dio porque Dios los juzgó y los condenó. Y también a Jesús le tuvieron envidia los escribas y fariseos. El mismo Pilato se dio cuenta que por envidia lo habían entregado, dice la palabra. Por la envidia que tenían ellos, porque no tenían autoridad para enseñar, porque el pueblo sí se maravillaba de las enseñanzas de Jesús. Entonces, la envidia era tal que lo llevaron a matarlo a Jesús. Entonces, la envidia da malos frutos, no es conforme al amor. Entonces, no puede haber algo así como un cristiano con envidia. No debería haber algo así. Porque no es con el amor. Y voy a leer el Proverbio 14:30 rápidamente.
Había más pasajes, pero por causa del tiempo no vamos a coger muchos. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia, carcoma de los huesos, o sea, algo que va destruyendo. Es un lenguaje metafórico, claro, porque la envidia es un sentimiento que no hace daño, no hace todavía un daño así físico, que sepamos, tal vez pueda hacer que sí, pero nadie lo sabe a ciencia cierta que un sentimiento pueda causar una enfermedad. Aunque se ha hecho estudios como que sí, que la depresión enferma, pero lo que es la envidia, lo que hace es que va contaminando el corazón, la vida espiritual de la persona y causa malos frutos, como pueden engañar, robar, matar, destruir, todo por el odio que se va formando, por el bien por lo bien que le está yendo a la otra persona. Entonces, mucho cuidado con los cristianos que están teniendo ese sentimiento de envidia, porque pueden dar malos frutos y no van a poder entrar al reino de los cielos con esos frutos así. Así que Sí, Tomás, la envidia, cuidado con ella. Sí. Sí, a veces los cristianos podemos caer en caer en la envidia, decir, a ellos, yo soy cristiano y mira cómo me va. Y ellos que no tienen, ¿no? Entonces, hay mucho en los salmos eso, ¿no? Decía que hay veces que el corazón de uno es como que quiere resbalar viendo la prosperidad de los impíos, ¿cierto? Y dice un pasaje, dice, hasta que yo comprendí, dice, el fin de ellos, ¿no? Entonces, hay veces que puede que al impío o a la persona mala humanamente le vaya mejor, ¿no? Pero eso no tiene que a nosotros afectarnos, porque nosotros tenemos algo mucho más grande, ¿entendés? Y a veces el cristiano cuando está pasando necesidades o alguna situación empieza a envidiar, ¿no? La riqueza del otro, la salud del otro, la familia del otro, lo que sea, porque no es solamente el dinero, es otra cosa, ¿no? Y eso Dios tiene que, tenemos que librarnos, mejor dicho, de ese sentimiento, porque eh, el mundo puede tener de todo, pero no tienen lo más importante, que es a Cristo. Entonces, Amén. siempre tenemos que recordar eso. Eso nomás. Amén, amén, sí. Excelente. Bueno, sigamos por aquí en la otra parte del versículo 4 que dice, el amor no es jactancioso. Entonces, la jactancia, puse aquí, que es una vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. ¿Sí? Es una persona que se da alabanza a sí misma. Y un poco Santiago nos habla de eso. Santiago 5:6, que pone aquí, perdón, Santiago 5:6, dije. No es ese el pasaje. Bueno, entonces creo que era 4:6. Parece. Bueno, está ahí en Santiago, que decía que la jactancia no obra según la justicia de Dios, algo así. Pero no es 5:6, creo que me he confundido de pasaje. Dice así, que la jactancia no obra conforme a la justicia de Dios, porque todo lo que tenemos es por gracia, por la gracia de Dios. No hay nada de que uno van a gloriarse, jactarse. Entonces, el que tiene el amor de Dios no debe de caer en eso. Y la palabra que también, que se llama no se envanece, tiene mucha relación con esto. O sea, tiene que ver con lo que es la soberbia y la prepotencia y con el orgullo. O sea, el amor no se envanece, no se pone orgulloso y jactancioso. Entonces, si ven que alguien tiene estas cualidades, es que no tiene el amor de Dios. Y algunos ejemplos, vamos a buscar, está en Daniel 4:30, y lo puede buscar Carolina. Un ejemplo de lo que es envanecerse. Daniel 4:30. Jeremías. Pasando. Ezequiel, Daniel.
Ah, sí, sí. Sí, después de ellos, sí. Ahí está, ahora sí. Hoy ando con la nube, una nube se me hace. Con libro. Daniel, ¿cuánto? Dijo. No me acuerdo. 4, 30. Encima lo tengo acá el Facundo. Hincha. A ver, porque no me deja moverme. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ujú. Mm, Ahí ah, está. Ese es el rey Nabucodonosor, claro. que se enseñoreaba de sí mismo, de su majestad. Y Dios lo tuvo que humillar para que entienda que el único Dios verdadero, soberano, es Dios, es el Señor, no es nuestro Dios. Entonces, eso le pasó a Nabucodonosor, que fue juzgado, perdió la razón, y conocemos la historia, pero él cayó en eso del orgullo. Y otro ejemplo está en Lucas 18, 10 y 11, si lo puede leer Omar. Lucas 18, 10 y 11. Lucas 18. Bueno, y el 12 también. El 12 también. Lucas 10, 11 y 12. Bueno, Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este, recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Hasta el 14? Hasta ahí. ¿Eh? No, hasta ahí está Hasta bien. entonces. No, queremos solamente enfatizar este hombre, el Sí. fariseo, estaba lleno de orgullos, de envanecimiento, porque estaba diciendo, está diciendo a Dios todo lo que él hace de forma orgullosa y está menospreciando al otro. Entonces, vemos ahí que ahí no obra el amor de Dios, porque está despreciando al otro. Ujú. Entonces, los cristianos a veces pueden caer en eso, que tienen ya un tiempo en el Evangelio, empiezan a orar mucho, a hacer ayunos, a cumplir todas las normas de la iglesia, como esa de los diezmos, de ir a todos los cultos, y entonces empieza a envanecerse y despreciar al que no hace lo que él hace. Hay también un poco de lo que estábamos hablando ahorita, que no lo soporta, no lo sufre, no tiene paciencia con el otro. Entonces empieza a envanecerse, ¿no? Porque yo ayuno, yo amanezco orando, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, y etcétera, etcétera. Y ya no es conforme al amor de Dios, eso, porque todo ha sido recibido por gracia y no hay nada de qué estar envaneciéndose. Mismo Jesús nos lo había enseñado en el Sermón del Monte. Dice, cuando ayunéis, no se pongan a estar difamándolo como hacen los hipócritas, sino que se tranquen en su habitación en lo secreto. Entonces, eso vemos que la enseñanza de Jesús permanece aún aquí con Pablo. Al Señor no le gusta que se estén envaneciendo, que se estén jactando. Nadie debe hacer eso. Que tenga el amor de Dios no debe caer en eso. Entonces, es una lección para nosotros. No debemos estar despreciando a los demás porque no están a nuestro nivel espiritual a veces. A veces tenemos un nivel un poco alto, entendemos la verdad de Dios, pero no podemos estar orgulleciéndonos de eso, estar jactándonos y despreciar el otro. Entonces, eso tenemos que mejorarlo para saber que tenemos el amor de Dios, para que se vea el amor de Dios. Así que Claro, eso sigamos. sería nomás como el orgullo espiritual, lo que se dice, ¿no? Sí. Un orgullo Uh-huh. espiritual de que nos creemos más que los otros hermanos, ¿cierto? Cuando Sí. todos nosotros podemos en algún momento decaer, ¿cierto? Porque espiritualmente, y no Uh-huh. estamos libres, libres de bajar, ¿no? O de caer o de errar, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que considerarnos, ¿cierto? Obviamente sí buscar de corregir al que está mal, ¿cierto? Como decíamos antes, pero siempre considerándonos con mansedumbre porque nosotros también somos, podemos
¿cierto? Fallar. Ujú. Sí, así es. En eso consiste el amor, Claro, en ir mejorando todos juntos. claro. Ujú. Entonces vamos al versículo 5 de 1 Corintios 13, que dice que no hace nada indebido. Entonces ya aquí como que ya el amor, vamos a ver lo que el amor hace y no hace, más o menos. Entonces dice que no hace nada indebido. Entonces puse aquí nada indebido que no se debe hacer porque es algo indebido, es algo que no se debe hacer porque es inconveniente, es ilegal o es injusto. Entonces algo indebido puede ser inconveniente, ilegal o injusto y está un poco ligado a lo que es la justicia. Ujú. La justicia. Entonces vemos que alguien que no anda en justicia, que no hace las cosas rectamente, que no cumple quizá las reglas del país o las reglas de la empresa, donde si uno trabaja y no cumple las reglas de la empresa. Entonces, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está con él si viola esas reglas? Algo que es, por ejemplo, lo legal. Lo legal de ese lugar es que se haga de esa manera. Entonces, no, yo soy cristiano, yo estoy bajo la ley de Cristo, yo no tengo que ver con esa ley. Eso no es un cristiano verdadero. Y lo digo porque me lo han dicho a veces algunos cristianos. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Porque el amor no hace nada indebido. Nada indebido. Eh, Hay que ser irreprensibles, que el Señor quiere eso, que seamos irreprensibles, que seamos íntegros. Entonces, ¿cómo puede un cristiano decir que tiene a Dios, tiene a Cristo, ha recibido el amor de Dios derramado, como ponen en otro lado de la Biblia, que Dios derramó su amor en nosotros? Entonces, ¿cómo un cristiano se pone a decir eso y hace lo que no es debido, lo que no es debido? Que puede ser cosas simples como llegar tarde a un trabajo y decir una mentira, coger un producto de la empresa que no debe cogerlo. Estamos en la empresa, aquí todo se puede coger. Entonces, estás haciendo cosas indebidas que para el mundo tal vez no signifique nada, pero a Dios sí, porque Dios es perfecto. Entonces, Él está viendo todo con sus ojos. Entonces, no está ese fruto de justicia que tiene que tener la persona. Tiene que estar ahí, porque si no, el amor de Dios no mora en esa persona. Así que si alguien está haciendo algo indebido, corregir, corregir, ¿eh? Corregir para que dar buen testimonio al mundo de que el amor de Dios está en nosotros. Tenemos que ser justos. Y luego dice, no busca lo suyo. Entonces puse aquí, sus propios intereses se refiere. O sea, no busca sus propios intereses. Buscar lo suyo está ligado al egoísmo y a la avaricia, un poco está ligado. Eso es buscar lo suyo en este mundo, ¿qué es? Las metas y los sueños y los proyectos que tiene la gente. Sabemos que la psicología y las estrategias marketing de las empresas se han metido en muchas iglesias, lamentablemente. Y dicen a la gente que, si tienes un sueño, Dios lo cumplirá. Si tienes una meta, un propósito, confía que Dios te lo va a conceder o te va a ayudar. Entonces, ese no es el evangelio, porque el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, sino busca lo que es de Dios, lo que es lo que interesa al reino, no a la persona en sí. Dice en otra parte de la palabra que donde hay muchos sueños, abundan las vanidades. Ujú. Creo que en Eclesiastés por ahí lo dice. Entonces, todos esos sueños que podamos tener de que, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer tal cosa. Esos son sueños vanos y eso es que tú estás buscando lo tuyo, no estás buscando lo de Dios. Entonces, el amor no es así. Vamos a buscar un poco Filipenses 2, 3 y 4. Y lo puede buscar Carolina. Filipenses 2, 2, 3 y 3 y 4. 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
Amén. Sí. ¿Cuál es la exhortación de Pablo? Que no miremos por lo suyo propio nada más. No es que entregues todo y vivas en la calle y te ocupes de lo demás, no, sino todo a la justa medida. Te ocupas de tus necesidades básicas, pero también te ocupas por lo demás, por los hermanos en Cristo, por la necesidad que haya en tu entorno. Ese debe ser tu foco, porque así fue que Jesús vivió, no estando buscando para él, pero él también tenía que comer y vivir y tener ropa, pero él estaba en servicio para los demás. Eso es lo que el Señor nos quiere estar enseñando este momento. Claro. No buscar lo suyo nada más, no estar con ese afán. Concentrado, que, ¿no? Concentrado solamente en nuestras necesidades, nuestras cosas, como yo hablaba hoy, ¿no? Salir de nuestro mundo, ¿no? Porque vivimos a veces como en nuestro mundo, ¿no? Y nos salimos de ahí, pensando nomás en nuestro bienestar, ¿no? Y Dios no quiere eso, quiere que pensemos en los demás. Amén. Y esa es la exhortación, no buscar lo suyo. Claro. Recordemos que el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, claro, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo yo puedo tener unos sueños y unas metas y unos proyectos? ¿Cómo yo puedo tener eso y estar buscando de Cristo también al mismo tiempo? En algún momento van a chocar las dos cosas. Porque, ¿cuáles son las metas y proyectos de este mundo? Cosas materiales, cosas vanas, que cuando la gente la tiene, se consideran exitosas, pero siguen vacías todavía. Aunque consigan lo que quieran, lo que sea que sueño que tengan, cuando lo consigan, vacío quedará solamente. Que solo el Señor puede llenar el alma del ser humano. Fuimos creados de esa manera. Entonces, no debemos buscar lo nuestro, sino lo que conviene al Señor. Y ahí mismo en Filipenses 2, versículo 21, Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahí Pablo generaliza un poco. Todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Entonces nosotros lo que debemos hacer, buscar lo que es de Cristo. Eso, lo primero que tengo que hacer es eso. Y si hacemos eso, se va a ver que el amor de Dios está en nosotros. Pero ustedes ven a un cristiano que cada rato está hablando de sus planes, de su proyecto. Como hay muchas iglesias que dicen, el proyecto es agrandar la iglesia, el proyecto es hacer una universidad, una escuela. Ese es el proyecto. ¿Qué tiene que ver Cristo con esas cosas? Eso no es lo más importante en Cristo. Entonces hay que saber identificar, bueno, esta persona que me dice que es cristiana, la veo que está en lo suyo, buscando un propósito, una meta, y no está buscando lo de Cristo, que es la santidad, caminar en justicia, en verdad. No está buscando eso. Entonces tenemos que identificar bien dónde está el amor de Dios y dónde no está. Así que sigamos. Dice después, no se irrita. Una pregunta ahí para Carolina. ¿Qué significa irritarse? Y si nos puede dar un ejemplo de eso. Y supongo que debe ser, que no se irrita viene de no enojarse, del enojo, puede ser, de no enojarse mal, ¿cierto? Como que ahí viene con la paciencia, ¿no? Unido, digo yo, Sí. ¿no? Sí. Que bueno, qué sé yo, hay veces que cuando amamos a alguien, no nos vamos a estar enojando así tan fácilmente con esa persona, sino que le vamos a tolerarla, ¿cierto? No vamos a tener un enojo fácil, digamos, ¿no? No nos vamos a estar irritando continuamente, ¿cierto? Cuando amamos. Muy bien. Porque bueno, hay personas que a veces son difíciles, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ahí, si uno ama, bueno, no enojarse así nomás, ¿cierto? Aunque la Biblia dice, no es que está prohibido, ¿cierto? El enojo en sí, pero lo que está más condenado en la Biblia es el enojo fácil, ¿no? Ese enojo continuo, esa irritación continua, por así decirlo. Sí. Muy bien, sí. Sí, irritarse está muy ligado a lo que es la ira. Claro.
la ira. La ira. Ujú. Entonces, como que se enciende por cualquier cosa, significa también irritarse. Y a veces por cosas muy simples se puede irritar. Eso es la ira. Entonces, el amor no debe ser así. Vamos a buscar Proverbios 29-22 para ver un fruto que puede producir la ira. Lo voy a leer. Proverbios 29-22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces no podemos como cristianos decir, a mí me enfurece tal cosa, yo me molesto por tal cosa y así soy yo soy así. No sabiendo que el que se enfurece a veces peca. Como dice aquí, muchas veces peca el que se enfurece. ¿Por qué? Porque dice palabras que no debe decir, palabras hirientes, puede hasta dar un golpe, en un caso extremo puede golpear a la otra persona y así, se tiende a caer en pecados el que se enfurece. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ir controlando esa ira que pudimos haber traído de antes. Porque la ira es como un tipo de frustración porque no se hacen las cosas como uno quiere o como no le salió como uno quiere. Entonces es un poco de orgullo, porque la persona dice, yo como soy yo, todo me tiene que salir bien. Y cuando no me sale bien, me enojo, me enfurezco. Y entonces peco. Y entonces ya el amor de Dios no está ahí. Entonces ya no eres cristiano, entonces, verdadero. Porque estás dejando que tu orgullo y tu ira te lleven al pecado, a maltratar a los demás, y no obra conforme el amor. Entonces, la ira no debe estar en el cristiano. Por eso dice, el amor no se irrita. El que tiene el amor de Dios no puede caer en eso de irritarse. Sí se puede airar, como dice Carolina, o enardecer, como le pasó a Pablo, que se enardeció por los ídolos que habían en Atenas. El Señor también se enardeció porque el templo estaba lleno de comerciantes. Pero ellos en su ira, en su enojo momentáneo, en ese momento, no cayeron en pecado, porque era como que dice, una ira, una indignación como que santa, como que viene de Dios, porque se está... Sí, Carolina, Claro, algo. sí. Claro, una indignación, algo. Sí, como también pasaba mucho con Moisés también, como se enojaba con ese pueblo, porque es que era increíble que después de tantos milagros se comportaran así. Entonces Moisés estaba que se airaba, pero no era la ira que está hablando y que estoy hablando ahora, que es por cualquier cosita simple, por falta de paciencia, de sufrir las cosas, es que se enciende esa ira y empiezan a pecar sin necesidad, o sea, cosas simples, no cosas de que herejías y que blasfemia contra Dios, eso es otra cosa más simple que estamos hablando aquí. Es como que dice la ira del hombre, no la ira de Dios. Y vamos a ver Santiago 1:20, si lo puede buscar, Omar. Santiago 1:20. Santiago 1:20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, amén. Entonces, la ira del hombre es compatible con la justicia de Dios. Amén. Entonces, cristianos que se molestan que por cualquier cosa, que se encienden en ira, que no aguantan nada, como una compañera de trabajo cristiana que cualquier pregunta como tonta que la jefa le hace, como que se enciende de ira y le responde duramente. Entonces yo a ella la exhorté un poquito con eso, de que el amor no se irrita. Que ella es buena cristiana, sí, ella es buena cristiana, pero tiene ese problema. Porque recordemos que los cristianos damos en un camino de santidad y de perfección. Todos tenemos unas áreas que tenemos que ir manejando. Entonces, Amén.
Estas exhortaciones son para eso, para que vayamos mejorando. Amén. Entonces, el que se irrita, que trate de no irritarse, porque no es conforme al amor de Dios, no es conforme a la justicia de Dios. Entonces, vamos a ir meditando, interiorizando, y hay que dejar eso. Como pidiéndoselo a Dios, en oración con Dios y meditando estas palabras. Meditando estas palabras. ¿Sabes que a Jesús también lo insultaron muchísimo? Jesús fue insultado y no se llenó de ira por eso. No se llenó de ira. Entonces, aprendamos de Jesús, y a Pablo también le decían muchas cosas. Entonces, una lección para nosotros muy importante. Te quería decir algo, Tomás, justamente lo que Sí. decías, de lo que estabas recién hablando. A veces, como dice, alguna área de nuestra vida no está bien, ¿cierto? Porque no estamos dejando que el Señor haga el fruto. No necesariamente quiere decir que no somos cristianos ni nada, sino que, bueno, ahí hay unas áreas. Ahora, si vos tenés todo lo que veníamos hablando y tenés todas esas cosas justas y vivís, ¿viste? Entonces ahí ya tenés que pensar que algo ya no está bien, ¿cierto? Porque si ya, ¿viste? Te vivís enojando, vivís haciendo cosas malas, indebidas, sos impaciente, en fin, todo lo que vimos. ¿Mm? Entonces, bueno, ya es como que tenés que pensar que realmente uno te da a pensar de que realmente o no has, ¿cierto? Realmente entregado tu vida a Cristo o ya, ¿viste? La fe en Cristo ya está muerta, por así decirlo, ¿no? Pero todos podemos tener, ¿cierto? A veces momentos o algún episodio. La cuestión es cuando eso se hace continuo, ¿no? Cuando eso es ya una cosa que siempre está presente en nuestra vida. Entonces, eso ya es algo que tenemos que tratar, ¿cierto? Eh, fuertemente en nuestra vida y ver qué está pasando en nuestra relación con el Señor. Ver un poco ahí. Amén, amén. Así es. Muy interesante ese tema de la ira. Vamos a seguir al otro tema, al último, que es en el versículo 6. Perdón, el 5. Saben que es 4 y 5 nada más. El último es: no guarda rencor. Ese es lo último que dice aquí. El amor no guarda rencor. Dice aquí que el rencor es un sentimiento de hostilidad hacia una persona a causa de ofensas o daños recibidos. Es decir, si alguien me hace un daño a mí, el rencor es que yo estoy hostil a esa persona. O sea, que hay algo ahí que no está bien entre esa persona y yo. Está muy ligado al odio y a la falta de perdón. Eso. Cuando hay un rencor, la persona no quiere perdonar y la odia a muerte a la otra persona. Entonces es rencor. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? El amor no guarda rencor. Si tenemos el amor de Dios, no podemos estar guardándole rencor a nadie, aunque nos hayan hecho daño. Amén. Entonces, vamos a ver aquí que el que guarda rencor no cumple con el amar al prójimo. Si puede buscar, Carolina, Levítico 19:18. A ver qué dice ahí. Claro, no puedo sacar esto. Lo voy a buscar. Levítico 19:18. Sí, yo lo voy a buscar. Tienen el micrófono apagado, Sí. por si acaso. Y sí, ahí va, para. Ahí está. Levítico. Sí. 19:18. Lo leo yo porque Caro está ocupada. Ok. 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amén. Amén. O sea, está firmado por el Señor ese mandamiento. No guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos que guardar rencor opuesto a amar al prójimo. O sea, toda persona que esté guardando rencores, sepa que no está amando al prójimo. No está incumpliendo un mandamiento de Dios. Importante que si alguien dice, Jesús es mi Señor,
significa Jesús es el que manda en mi vida, no debe tener rencor ahí, porque no está cumpliendo el mandamiento del Señor, que es no guardar rencor y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, el rencor es incompatible con el cristiano. El cristiano no debe estar guardando rencor. Entonces, si alguien se le hizo un daño a alguien, si alguien le hizo un daño a una persona, ¿qué debe hacer? Dejarlo todo en manos de Dios. Dejarlo todo en manos de Dios. Bueno, primero, el protocolo cristiano es ir a decirle a la persona que me ha ofendido o que me ha dañado lo que ha hecho. Y si la persona se arrepiente, perdonarla. Tenemos que perdonar, así como Dios nos perdonó, perdonar a la persona que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, no se le puede perdonar porque no se ha arrepentido. Una confusión que hay en el cristianismo es que guardar rencor es que no perdonó. Eso es lo que ellos creen. Pero el perdón y el rencor son dos cosas diferentes. El perdón es que la persona se arrepiente y tú la perdonas. Así como Dios te perdonó cuando tú te arrepentiste. Eso es una cosa. Pero si la persona no se arrepiente, no dice que no te hizo nada, entonces tú no lo puedes perdonar porque no se ha arrepentido. Pero no guardes el rencor. Sino dice, bueno, tenlo como gentil publicano, como alguien que no conoce a Dios y que ya Dios lo juzgará por ahí. Así que si el día de mañana esa persona está necesitada y te pide comida, que ese rencor no surge en ti para decir, no, yo no le voy a hacer nada porque me hizo tal cosa. No, sino servir ahí. Tener esa caridad de servir y esa benignidad de dar, aunque sea malo, aunque te haya hecho daño. ¿Lo estás perdonando con eso? No, porque no se ha arrepentido. Ahora, puede arrepentirse cuando vea tu bondad, ahí se puede arrepentir y diga, wow, disculpe que yo realmente pequé contra ti, yo te ofendí, te dañé, y ahí sí puede haber perdón. Pero algunos cristianos, ¿qué hacen? Le hacen algo y dicen, yo perdono, sí, y nunca arreglan las cosas. Y el momento que la persona le pide algo, les ayuda, dice, yo no puedo porque por tal cosa, pero tiene ese rencor ahí, pero nunca lo ha exteriorizado. Y la otra persona ni sabe a veces que le ofendió. Pero como en las iglesias enseñan que hay que perdonar todo, sin hablar, decir, yo lo perdono en nombre de Jesús, y ni siquiera hablar con la persona para arreglar las cosas, se queda ese rencor ahí y pasan las cosas, porque todo lo han tergiversado. Entonces la palabra dice, para que se logre el perdón, tiene que hablar con la persona, tiene que hablar. No se puede perdonar a lo lejos. Cuando Dios nos perdonó, tuvimos que arrepentirnos en oración, tuvimos que hablarle a Dios. Dios nos perdona automáticamente. Entonces, saber eso, que el perdón es una cosa y el rencor es otra. No debemos guardar rencor. Por más que no hayan dañado, que no hayan dicho mal, no guardar rencor. Y si el enemigo, el que nos dio, el que nos ofendió, tiene necesidad, ayudarle. Eso consiste en amar a los enemigos. Eso es lo que Jesús nos está mandando. Pero no estar perdonando falsamente. Yo lo perdono y tal. No, eso no es así. Entonces, para que quede claro en los cristianos eso. Y bueno, hasta aquí ya lo voy a dejar diciendo lo siguiente. El amor de Dios tiene altos estándares para este mundo, pero para nosotros sí es posible, porque Él, como dice la palabra, nos ha derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, no es imposible para nosotros tener estas cualidades, estas virtudes, sino que tenemos que seguir creciendo en la oración, en la meditación de la palabra, en la comunión con los hermanos, así como seguir creciendo y estar a la altura de ese amor que Dios nos dio. Así que hasta aquí la meditación de hoy. Si quieren decir algo más, lo pueden hacer ahora. Sí. No, la verdad muy claro, muy práctico lo que nos trajo Tomás. Algo sencillo, algo de fácil de entender, de comprender, pero a veces difícil de hacer. Pero no imposible, no imposible. Así que damos gracias por la palabra que nos trajo Tomás sobre el amor y vamos a seguir en la próxima. Así que no se lo pierda, no se lo pierda. Vuelva a conectarse, escuche este video y escuche el que sigue. Así que bueno, nos despedimos, después seguimos nosotros en la reunión, pero
Entonces, de gracia y paz a todos y el Señor los bendiga. Amén. Gracias y Amén. paz. Con el Gracias y Señor, paz. con el Señor se puede, porque es el amor de Dios, Ok. que es derramado en nuestro corazón cuando creemos en Cristo y Él nos ayuda, pero debemos dejarle a Él, ¿cierto? Que Él gobierne nuestra vida, ¿m? Y que el fruto salga. Amén. Así que bueno, Amén. que el Señor les bendiga, gracias y paz, y estamos ahí en contacto. Se pueden contactar con nosotros, los medios de contacto abajo de este video. Hasta luego. Gracias y paz.